soy Cecilia Correa y junto a tía Bárbara hemos preparado la siguiente presentación para entender qué es la Constitución política, cómo se estructura y cuál es su historia, qué es lo que hay detrás. Antes de comenzar debemos recordar que en el video anterior tratamos la Revolución Francesa y la influencia que ésta tuvo en los ideales de república y democracia que se instauran en Chile y América a partir de este proceso revolucionario y de la independencia de Chile. Recuerden, la toma de la Bastilla, la libertad guiando al pueblo y el asesinato del rey en la guillotina. La idea de constitución, de tener una ley que regule el país completo, un estado completo, nace a partir de la Revolución Francesa. Es decir, con la Revolución Francesa, como vimos en el video anterior, se retoma la idea de república creada por los romanos, se retoma la idea de democracia, se redactan por primera vez los derechos del hombre, pero también nace esta idea de tener una constitución, es decir, que la ley que rige a un país esté por escrito. Antes de la Revolución Francesa las leyes no estaban escritas, el rey manipulaba a su antojo la ley, por lo tanto los más perjudicados eran las personas más pobres, aquellos que no sabían, que no tenían idea de cómo funcionaba un gobierno. Por tanto, la pregunta es la siguiente: ¿qué es la Constitución Política de la República? Bueno, esto es lo siguiente: es la ley fundamental. ¿Pero qué es eso? Bueno, la ley fundamental es una especie de marco en el cual, dentro de ese marco, se escriben las leyes menores y el funcionamiento de un país. ¿Ya? En esta Constitución Política, que es una ley fundamental que rige a todo el país y que todas las leyes están por debajo de ella, vamos a ver que se establece la organización del Estado. Es decir, se establece que el poder va a estar dividido, que Chile es una república, que además es democrática, como lo vimos en el video anterior. Se establece que es necesario dividir el poder, es necesario que una persona gobierne, el presidente, que otras personas distintas hagan las leyes, el Congreso, y que otras distintas se encarguen de la justicia. Establece que para que haya un gobernante, este gobernante tiene que ser elegido a través de una forma democrática. ¿Ya? En definitiva, establece también los derechos de las personas. Entonces, en síntesis, la Constitución es una gran ley que establece el ordenamiento general de un país y las características generales que tiene un país. Observe las siguientes imágenes. Como la Revolución Francesa inspira la independencia de Chile y América, de Chile en este caso, en Chile vamos a tomar esta idea de constitución, de crear una sola ley, y esta idea es tomada por Bernardo Higgins. Bernardo Higgins durante su gobierno establece 3 reglamentos constitucionales que van a ser unos pequeños, ¿cómo decirlo?, bosquejos, pequeños ensayos de cómo debería organizarse un país. Luego, el gran artífice de la primera gran constitución que tiene Chile va a ser Diego Portales. Y bueno, después viene la Constitución del 25. Eso lo vamos a ver enseguida. Escuche, ¿cuál es la historia de nuestras constituciones? Bueno, una historia bastante corta. ¿Ya? Parte, como ya señalé, con los primeros reglamentos constitucionales bajo el gobierno de O'Higgins. Estos reglamentos constitucionales van a ser, como ya dije, pequeños ensayos, no van a ser grandes leyes, sino que lo único que establece es que Chile se va a gobernar bajo un sistema republicano, establece que la primera autoridad va a ser el director supremo, en ese caso Higgins, establece que va a haber un tribunal de justicia y establece que somos libres de España, básicamente eso. Cuando Higgins renuncia, viene un periodo extraño en la historia de Chile que se llama de ensayos. Como nadie sabía cómo organizar un país, va a venir un periodo de 7 años en donde se van a redactar, se van a escribir 3 constituciones, 3 formas distintas de organizar un país. Este periodo de ensayo va a ser un periodo de cierta inestabilidad política, porque como en Chile nadie sabía nada, éramos bien ignorantes, vivíamos bien lejos del mundo, de todo el resto del mundo. En estas 3 constituciones, que no voy a entrar a detallar, se ensayó distintas formas de organización.
Todo termina con una guerra, hasta que finalmente en 1833 se redacta una constitución inspirada en ideas que son más bien autoritarias. ¿Ya? Luego, en 1900, esta es la ley de, o sea, es la constitución que inspira a Diego Portales. Luego se redacta en 1925 una nueva constitución, y la última en escribirse va a ser la de 1980 bajo el gobierno militar, que establece ciertas restricciones a la democracia. También vamos a profundizar en su momento en ello. Bueno, la constitución que actualmente nos rige es la constitución de 1980, que tiene la siguiente estructura. Tiene 15 capítulos. En el primer capítulo se establece las bases de la institucionalidad, es decir, los principios en los cuales se organiza el país. Luego, en su capítulo 2, viene la nacionalidad y la ciudadanía, explica quiénes son chilenos, quiénes pueden ser ciudadanos, cómo se pierde la ciudadanía, cómo se obtiene. En el capítulo 3 se establece algo muy importante, que son los derechos y los deberes garantizados por la Constitución, y los derechos humanos que van a ser reconocidos y ratificados por Chile a través de tratados internacionales. Luego, entre el capítulo 4 y el 6, se establece la división del poder, la base de la República. Se establece que Chile va a ser gobernado por 3 poderes distintos, ¿ya? La división de poderes del Estado: poder ejecutivo, legislativo y judicial. También vamos a tratar en profundidad ese tema. Y finalmente, entre el capítulo 7 y el 15, van a haber otras regulaciones, ¿ya? Se detalla, muy detallado, cómo funciona el Estado, cómo realizar reforma a la Constitución. Muy bien. Hasta aquí, jóvenes, la clase relativa a la Constitución. Espero que haya entendido la trascendencia de la Constitución. Vamos a volver a hablar de ella porque básicamente, sexto básico, se trata del estudio de la institucionalidad a partir de la Constitución. Muy bien. Los dejo para que continúen con el video número 3.